La verdad es que estoy muy contenta, ¿no? Y quizá haga algo que no tenemos costumbre de hacer, pero es verdad que esta semana, no solo el fin de semana, sino toda la semana han habido hermanos trabajando en la casa de pastoral, pero tela. O sea, desde por la mañana temprano hasta por la tarde. Tenemos un equipo de sexagenarios que se merecen un aplauso, hermanos. Como también se merecen un aplauso los hermanos que nos presiden, los hermanos que nos dirigen en adoración, estas cosas que son rutinarias, que cada domingo las damos que son normales, que por sentado. Llevan trabajo, hay que pasar tiempo orando, hay que pasar tiempo buscando qué se va a compartir, qué canciones vamos a tocar, ensayando cómo lo vamos a hacer, así que también un aplauso para ellos. Bueno, la verdad que agradecida estoy también por la decisión del domingo pasado de la Iglesia reunida en asamblea, porque bueno, era un motivo de oración que el Señor nos ha concedido. Así que estamos contentos y estamos expectantes también de ver qué va a pasar de ahora en adelante. Pues seguro que todo bueno y en todo caso el Señor nos va a dirigir en cada paso que demos. Quisiera que fuéramos al mensaje de hoy y yo estaba pensando, bueno, estamos a punto de cerrar el tiempo de la ofrenda misionera y no hemos estado hablando de misiones. Eso es algo que no me puedo permitir, así que he preparado un PowerPoint ahí que nos va a estar ayudando nuestro hermano, pero antes quiero deciros que tengáis vuestras Biblias abiertas por Colosenses, por el capítulo 1. Vamos a estar meditando sobre los versículos del 1 al 14, ¿no? Porque abriendo caminos es el lema de la ofrenda de misiones que finalizamos este mes. Y fijándome en el lema, no puedo por más que sorprenderme al ver el apóstol Pablo, que es el misionero por excelencia, ya lo sabéis, y tiene una experiencia pues muy fructífera, ¿no? Se encuentra él ante la misma realidad misionera en la que nos vemos reflejados nosotros hoy. Esta carta a Colosas va dirigida al misionero y a los hermanos de una iglesia que él no ha fundado, pero en la que está firmemente comprometido en oración y apoyo. Así que permitidme ahora compartir algunos de mis inevitables recuerdos de Guinea, porque si hablamos de misión, pues ahí se me van y se me vienen muchos recuerdos a la cabeza. Y mientras Pablo va poniendo esas fotos que he preparado, son solamente unas cuantas instantáneas de lo que yo quería compartiros, os quiero hacer unas preguntas. ¿Qué pensamos que es el trabajo misionero? ¿Qué pensáis que es el trabajo misionero? Primero una foto bonita para que os enteréis. A ver, ¿qué pensáis que es un trabajo misionero? ¿Podéis contestarme? Que es muy duro. Un esfuerzo. ¿Qué es duro? ¿Qué es un esfuerzo? Bastante. ¿Qué es qué? ¿El trabajo misionero? ¿Qué es? Poder enseñar a otro la palabra de Dios. Poder enseñar a otros la palabra de No Dios. pueda llegar a más difícil que llegue. El sacrificio. Hacer llegar la palabra de Dios a un lugar que es más difícil que llegue. Un mandamiento, dice el Señor. El sacrificio, el mandamiento, muy bien. Bueno, yo quiero... Estas son las mamás que van con los enjuez por el camino hasta la finca. Y esos enjuez pesan como 40 kilos. No sé si va a ser una... Entonces, bueno, vais a ir despasando, Pablo, no queremos pasar mucho tiempo, porque en el campo misionero tenemos de todo, porque es muy bonito lo que habéis dicho, que es el trabajo misionero, pero la realidad del trabajo misionero es que hay de todo, hay recibir equipos misioneros o equipos de voluntarios que vienen a pasar un fin de yo qué sé, de semana o una semana o un mes. Y eso es un montonazo de trabajo, no lo podéis ni imaginar. Hay que preparar todas las cosas, desde el papeleo
hasta la estancia, hasta los viajes, hasta la seguridad, cualquier detalle. Y luego en el campo misionero encontramos a personas que llegan a ser tan significativas, que forman parte de nuestra vida. Ahí tenéis a los líderes y a los pastores, ¿no? Aquí son todos muy guapos. Ahí se habían puesto muy guapos porque era la ordenación del pastor Antonio Puche. Y este es el pastor de Vinayón. Un país que tiene muy pocas iglesias bautistas, pero que están todas bastante alejadas, que nos han obligado a viajar de un sitio a otro, a comprender realidades, a admirar el trabajo de personas como José Luis, que con su discapacidad no podéis imaginar los kilómetros que recorre ese hombre. A trabajar, eso no lo habéis dicho, en la misión tienes que hacer de todo. No os imagináis la cantidad de veces que he tenido que estar limpiando, pero limpiando, lo que se dice limpiar de limpiar, ¿sabéis? Y arreglar cosas que no teníamos ni idea de cómo se hacían. Y organizar, ahí casi mi marido no lo cuenta, y organizar librerías y bibliotecas. Y a lo mejor, pues no hemos estudiado biblioteconomía, pero nos hicimos un máster rapidito. Y ahí tenemos el motivo de hacer trabajo, es que las donaciones y lo que envían las iglesias con tanto cariño, pues se nos iba como amontonando, y ante la escasez de libros que había en Guinea, porque no hay librerías, pues había que hacer algo, trabajar, enseñar a coser, enseñar a todo. Y bueno, también han habido momentos de celebración. La foto de primera era de nuestro 40 aniversario. La verdad que todo un testimonio por lo que ellos mismos habían percibido de que un matrimonio puede durar más de 40 años. Maravilla. Y muchos tiempos en todas las iglesias, ahí en el Vinayón con Marta, los hermanos de Vinayón orando, y momentos para todo, para estar en la iglesia, en el púlpito, con la gente, disfrutar de las fiestas. Está la ordenación del pastor José Luis, o sea, toda una fiesta. Se entra a la iglesia bailando. ¿Qué dices? ¿Qué vas a hacer el domingo? Te vas a la iglesia, hermano, y vas bailando y vas contento, y cuando pasa la ofrenda vas bailando y cantando, porque es una bendición poder ofrendar, y porque es una bendición poder llegar hasta ahí. Así que un poco de todo, con los compañeros, ahí tenéis al pastor Daniel Cartaya, las mujeres visitando en los hospitales no son para nada parecidos con lo que tenemos ahora, hay mucho que llorar cuando vas a un hospital, y hay fotos que no encontraréis aquí, fotos que cuando estás trabajando no te acuerdas de hacer, y momentos que tampoco quieres recordar, como tantos entierros y tantos velatorios a los que hemos podido asistir. Pero muchas más fotos también de bautismo, de momentos agradables que hemos podido compartir con los hermanos. Y luego, una de las misiones principales para las que nosotros fuimos a Guinea fue los colegios. Pero bueno, aparte de los colegios estaban las iglesias, estaba un montón de cosas más. El momento de Operación Niño de la Navidad creo que es de los mejores momentos que hemos podido vivir en varias ocasiones. Así que había que llevar las cajas también. Era más grande. No era más grande, era lo que tenían las cajas dentro. O sea, sí. Esto es la misión de Vinayón, el colegio de Vinayón. Eso está completamente en la selva. Y esas son nuestras maestras cuando están cansadas y ya les dicen que ya han trabajado bastante. Por eso te lo puedes encontrar en cualquier momento que no esté previsto. Así que la labor de vigilancia, a ver si los maestros trabajan, lo podéis imaginar. Eso es punto y aparte. Los maestros, que también de vez en cuando le hacemos una fiesta a ellos para que se animaran. Y pues más el campo de juego, ahí siempre trabajando en las oficinas, y nuestros niños cuando sacaban buenas notas les daban un diploma, y no vea lo que les gusta un diploma. Eso es primaria, cuando los reuníamos todos en el salón de la iglesia, que nos servía también de salón de actos,
los de ESBA es como la ESO, aquí, Secundaria. de secundaria. Ajá. ¿Y celebraciones? ¿Os habéis ido alguna vez de fiesta? Pues fijaros, estábamos presentando a esas dos mellizas. Una de ellas al final falleció, pero ahí estábamos despidiendo a Sara. Y esto es una idea de la comida. Cada uno trae su cazuela, trae su poco de comida y entre todos se hace una supermesa. Y ahí los tenéis ahí ordenaditos, pasando por fila. Porque eso fue uno de los trabajos que tuvimos que hacer al principio, ordenarlos para comer, porque si no el último no encontraba comida. Ya. Muy bien. Pues hasta aquí, ¿no? Así que algunas cosas de las que he aprendido es que una no suele hacerse fotos mientras trabaja. Que los recuerdos nos llevan a ser agradecidos y también a orar. A orar por aquellos queridos hermanos y aquellas personas que han formado parte de nuestra vida y de nuestro run diario, ¿no? ¿Que quién hará lo que hacíamos nosotros? Pues no es una buena pregunta, sino que la clave está en el ejemplo. Así que de este lema, abriendo caminos, es el que yo quiero hablar, ¿no? A ver, nosotros somos continuadores del trabajo e inversión de otros, pero somos llamados a seguir abriendo la brecha, como algunas veces hemos hablado, ¿verdad? La ciudad de Colosas, y ahora quiero que miréis vuestra Biblia, estamos en Colosenses 1. La ciudad de Colosas quedaba como a unos 160 kilómetros al este de Éfeso. Éfeso sí que nos suena un poco mal, porque todavía existe la ciudad, ¿no? Y Colosas estaba sobre el río Lico. Y no era tan popular como su vecina la Odisea, pero era como un centro comercial, era como un sitio por donde cruzaban la gente para comprar, para vender, era una encrucijada también para las ideas, para las religiones, era como una ciudad cosmopolita, pues lo había sido, ¿no? Colosas tenía una población judía muy populosa, porque muchos judíos huyeron hasta Colosas cuando se vieron forzados a salir de Jerusalén bajo la persecución de Antíoco III y IV. Eso pasó como casi 200 años antes de Cristo. Estamos ahí en el periodo intertestamentario, ese tiempo que transcurre desde el final del Antiguo Testamento, desde Malaquía hasta Mateo. Y entonces esa ciudad que se funda entonces con mucha gente judía, pues los judíos tenían su característica y ellos seguían pues, con su idea religiosa y seguían practicando, ¿no? Pero nosotros ahora nos encontramos en esa carta que escribe Pablo a Colosas y vemos que allí hay una iglesia. Y la iglesia en Colosas fue fundada por Epafras, lo encontramos en el versículo 7. Ese Epafras era uno de los que se habían convertido con Pablo, posiblemente en Éfeso, porque Pablo estuvo mucho tiempo en Éfeso enseñando. Y Epafras allí tuvo la oportunidad de conocer el Evangelio, de convertirse y de aprender con Pablo, ¿no? Luego, en la carta a Filemón, en el capítulo 1:23, Pablo dice que han sido Epafras y él compañeros de cárcel, compañeros de prisión, ¿no? Así que habían sufrido juntos, habían tenido tiempo de compartir situaciones, pensamientos, ideas. Y luego lo encontramos que Epafras es enviado a Colosas, que era su ciudad de origen, y también él va extendiendo su ministerio al valle de Lico, que es la ciudad, estaba allí de Hierápolis y la Odisea. La Odisea seguro que os suena más porque recordamos las cartas a las iglesias en Apocalipsis, ¿verdad? Y la Odisea es una de ellas. Pero fijaros, me llama mucho la atención, ¿no? Que Epafras es enviado a Colosas, y es enviado porque, mirad, ningún misionero, ningún pastor se puede ir a un sitio porque quiera o porque le apetezca, o porque él mismo decida que va a ir ahí a hacer la obra de Dios. El misionero, el pastor, siempre tiene que ser enviado
por la Iglesia. Su vocación vendrá del Espíritu Santo, su llamamiento viene de Dios, pero la Iglesia siempre es la que bendice y envía a una persona a cualquier obra en el ministerio. Y esto es muy importante y lo podemos ver aquí. Pablo en realidad no había visitado nunca esta iglesia, pero él recibe la visita de Epafras y le pide consejo. Así que su propósito cuando escribe esta epístola a Colosas, pues es refutar algunas enseñanzas heréticas, o sea, algunas herejías acerca de Cristo que ya se estaban instalando ahí entre los primeros cristianos y que estaban causando confusión en los cristianos de allí. Y se ve, yo me imagino a Epafras diciendo, mira, tengo un problema, Pablo, porque esta gente que viene predicando estas ideas y tal, y mira, yo estoy enseñando, pero... Y entonces Pablo, con toda su autoridad, escribe esta carta. Y yo estaba reflexionando, estudiando este pasaje y pensando, qué curioso, que cuando uno planta una semilla, ¿no? La semilla del Evangelio, y otro va y la trasplanta. ¿Qué es lo que había pasado con Pablo? Pablo había predicado y Epafras se había convertido, había recogido esa semilla del Evangelio que había brotado en él, pero Epafras no la guarda para él, sino que se va a Colosas y allí la vuelve a sembrar, la trasplanta, ¿vale? Pero, sin embargo, esa interdependencia para el cuidado de la planta, hermanos, nos hace solidarios y compañeros, porque esa planta que está creciendo, que está dando muy buen fruto, que Pablo sabe que los hermanos de Colosas están creciendo y se están comportando bien y tienen una buena vivencia y que están dando frutos dignos de Dios, es ese referendo, ¿no? Pero la unidad en el servicio de la obra de Dios es motivada por un mismo evangelio, por un mismo interés, es el desarrollo del Evangelio, ¿no? Entonces, cuando Epafras le dice a Pablo, mira, me pasa esto, Pablo no duda en escribir a Colosas y a ser parte, él mismo que había sembrado esa semilla, vuelve a cuidarla de alguna forma, ¿no? Vuelve a tener que ver, y es que en el camino del Evangelio vamos y venimos, pero nos vamos encontrando en el camino de una forma increíble, ¿no? Y la obra de Dios es grande, pero también al mismo tiempo es muy cercana. Así que tenemos responsabilidad sobre las semillas que plantamos, sobre el Evangelio que predicamos. No podemos nunca desconectarnos de algo que hemos hecho en nombre del Señor durante un tiempo, porque seguimos siendo responsables por ellos. Y quisiera que viéramos en este pasaje de Colosenses 1 la dirección para vivir que está recomendando Pablo a la iglesia. Porque hoy también volvemos a lo mismo, hermanos. Hoy venimos con lo mismo. El gnosticismo valoraba mucho la acumulación de conocimiento, pero Pablo destaca que el conocimiento en sí mismo, es algo vacío. Estamos en lo mismo, ¿no? Porque ahora, ¿qué importa? ¿Qué le decimos a nuestros hijos? Tienes que tener el título. Si no tienes título, si no tienes nivel, no eres nadie. Tienes que tener algo para poner en tu currículum y que se pueda tener en cuenta. ¿Es así o no? ¿Y cuántas veces nuestros jóvenes tienen muchos títulos? Acumulan estudios y estudios y estudios. Y no está mal, está muy bien. Tienen que seguir y tienen que sacar un 10,5, por favor, en cada examen, si puede ser. ¿Sí? Mira. Bueno, ¿por qué dice Pablo que el conocimiento en sí mismo es vacío? Porque para que algo tenga valor, debe conducir a un cambio de vida y a una correcta manera de vivir. Porque si lo que yo aprendo no lo puedo aplicar a mi vida, pues entonces la verdad que no me sirve de mucho. Y la oración de Pablo por los colosenses, lo tenemos en el capítulo 1, del versículo 9 al 14, tiene dos dimensiones. ¿Queréis que lo veamos? Del 9 al 14.
dice: por eso también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que Dios os llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así llevaréis una vida como es digna del Señor. Le agradaréis en todo, produciréis los frutos de toda buena obra y creceréis en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme al dominio de su gloria, para que obtengáis fortaleza y paciencia, y con alegría deis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Qué bueno, ¿no? Esa es la oración de Pablo por los colosenses. Y como os decía, tiene dos dimensiones. La primera es que debían ser llenos de ¿qué? Del conocimiento y de la voluntad de Dios. ¿A través de qué? A través de la sabiduría espiritual. Ya sabemos que sabiduría es un poco diferente a conocimiento. La sabiduría es la inteligencia puesta en práctica, ¿vale? Es lo que hace que podamos tomar decisiones. Y dos, que debían llevar fruto en toda buena obra al crecer en el conocimiento de Dios. O sea, por un lado, se nutrían y conocían cuál es la voluntad de Dios, y por otro lado, al mismo tiempo, estaban produciendo fruto. Así que quiero resaltar aquí que el conocimiento no existe solo para ser acumulado, debe de darnos una dirección para vivir. ¿Estáis de acuerdo? ¿O no os habéis enterado? ¿Lo repito? El conocimiento no existe solo para ser acumulado. ¿Estáis bien? Debe darnos dirección para vivir. ¿Amén? Bueno, pues Pablo quiso que los colosenses fueran sabios, pero también que usaran su conocimiento. El conocimiento de Dios no es un secreto que solo algunos pueden descubrir. Está disponible para todos. Todos nosotros podemos llegar a eso, ¿no? Dios no quiere que solo sepamos más acerca de Él, sino que también pongamos nuestras creencias, nuestra fe en práctica, ayudando a otros. Y eso es verdad, tanto en misiones como en evangelismo. Mira a tu alrededor, hermano, hermana. Y mira en la calle, mira en la sociedad, mira cuando vas paseando por Águilas. ¿Ves cuántos africanos, cuántos chinos y cuántos inmigrantes hay a tu alrededor? Así que si no puedes ser misionero e irte hasta China o ir hasta África, a lo mejor tendrás que pensar que esos inmigrantes también necesitan conocer la palabra de Dios y que no es tan difícil hablarles a ellos ahora. Hay una pregunta que mucha gente hace, ¿no? Cuando estamos de campaña por las misiones, y preguntan: ¿cómo orar por los misioneros? Pues bueno, en estos versículos que hemos leído tenemos un claro ejemplo, porque cuando no conocemos a los misioneros y a los líderes, pues no sabemos qué les gusta, qué pueden necesitar, cuál es su punto fuerte, su punto más débil. Pero Pablo nunca había visto a los colosenses, pero oró fielmente por ellos. Así que su oración nos enseña cómo orar por otros, sea que los conozcamos o no. Así que os voy a hacer una lista. Podemos pedir que ellos, uno, comprendan la voluntad de Dios, ¿vale? Porque eso es muy importante. A veces hay momentos en la vida que nos cuesta comprender la voluntad de Dios, y yo creo que todos hemos pasado por ahí, pero también en algunas situaciones los misioneros necesitan comprender la voluntad de Dios. Dos, pidamos que obtengan sabiduría espiritual. Hemos dicho que la sabiduría es el talento de aplicar a la vida lo que conocemos. Tres, que puedan agradar y honrar a Dios. Eso es lo que se espera del misionero, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. Cuatro, que lleven buenos frutos. Quinto, que crezcan en el conocimiento de Dios. O sea, un misionero, un pastor no lo sabe todo, hermanos. Necesita actualizarse constantemente. Así que necesita seguir creciendo él mismo o ella misma como persona, ¿no? 6,
Tiene que estar lleno de la fuerza de Dios, de la fortaleza de Dios, ¿no? La palabra en el original es dunamis, ¿no? Que nos recuerda dinamita, ¿no? Ahí poder, fuerza, energía, ¿no? Pues que estén llenos de la fortaleza de Dios. 7, que tengan gran perseverancia y paciencia. Madre mía. Hay que tener una paciencia, pero además hay que tener claro dónde vamos y perseverar constantemente para llegar hasta la meta. 8, estar llenos del gozo de Cristo. Pues sí, porque siempre en cada situación habrá un momento para tener gozo, para tener alegría, para tener una sonrisa, porque la vida merece disfrutarla y vivirla agradecidos, ¿no? Y la novena es esa, que seamos agradecidos. A veces en la misión tienes tantas cosas negativas a tu alrededor que te influyen, que te ponen triste o que te desaniman, que uno se olvida de ser agradecidos. Pero si una cosa hemos aprendido, tanto Julio como yo, es que ahora nos resulta mucho más fácil ser agradecidos. Porque tantas carencias hemos visto a nuestro alrededor que te das cuenta que se puede ser agradecido por la luz eléctrica, por un vaso de agua limpia. Bueno. Todos los creyentes tenemos estas mismas necesidades básicas. Así que cuando no sepamos cómo orar por alguien, o por los misioneros, o por los pastores, recordemos la forma en que Pablo oró por Colosas. Y quiero también recordar ese versículo de Juan, de Primera de Juan, que dice que el amor que echa fuera el temor. ¿Sabéis qué clase de amor es ese? Es un amor fantástico, fabuloso. Es el amor de Dios en nosotros, ¿no? Mirad, los colosenses le temían a las fuerzas invisibles de las tinieblas, y nosotros también. Le tememos, ¿no?, al mal, ¿no? Le tememos a las cosas malas que ocurren a nuestro alrededor y que vemos que nos amenazan, ¿no? Pero Pablo dice que los creyentes verdaderos son trasladados ¿de qué? De las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad, de la culpa al perdón y del poder de Satanás al poder de Dios. Esto es el amor que echa fuera el temor. Así que nosotros hemos sido rescatados de un reino rebelde para servir a un Dios, a un rey justo, ¿no? Nuestra conducta debe reflejar nuestra lealtad al Señor. A través del amor mutuo, los hermanos y los cristianos podemos impactar más allá del vecindario y de las comunidades. Pero tenemos que empezar por ahí, hermanos. El amor cristiano por otros no nos viene naturalmente, viene del Espíritu Santo. Así nos lo enseña Gálatas 5:22, ¿os lo recordáis? Que el fruto del amor del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. La Biblia habla de esto como una acción y una actitud, no solo como una emoción. Mirad, aquí los domingos nos solemos emocionar bastante. Nos emocionamos cantando, por ejemplo, la canción que habéis cantado antes, qué bonita, que era emocionante. Nos emocionamos porque la letra y todo esto nos causa una emoción y alabamos al Señor. Nos emocionamos cuando vemos necesidades, nos emocionamos cuando nos dan una buena palabra, muchas veces, pero la Biblia nos habla de que nosotros tenemos que pasar a la acción, no solo con un sentimiento, sino como una actitud. Nuestra actitud es lo que hacemos todos los días y cómo somos, y la acción es lo que hacemos puntualmente. Amor es el resultado de nuestra nueva vida en Cristo, como dice Romanos 5:5, o como predica Pablo en 1 Corintios 13, que es el capítulo del amor por excelencia. Los cristianos es que realmente no tenemos excusa para no amar. Danos una razón para no amar. Porque el amor cristiano es una decisión de actuar en pro de los intereses de los demás. ¿Es así? ¿Habéis decidido amar? Ya sabéis. Así que voy a concluir.
quiero subrayar el versículo 10, que dice que andéis como es digno del Señor. Se refiere a un compromiso radical de la voluntad, del sentimiento y la disposición de agradar a Cristo. Tal forma de andar se caracteriza por la plenitud de frutos, crecimiento en el conocimiento divino, poder de lo alto y gratitud. De verdad que tenemos que hacer un compromiso de nuestra voluntad, porque así vamos a agradar al Señor. Y el versículo 12 a mí me gusta mucho. Dice, nos hizo aptos. Mirad, si alguna de las cosas que más me han molestado del llamamiento del Señor a mi vida es que siempre he considerado que no estaba preparada o suficientemente cualificada. Pero aquí encontramos que el Señor nos hizo aptos, pues significa que hacer aptos a alguien es hacerlo competente y suficiente. Y la verdad que dice, ¿cómo voy a ser misionera si yo, qué soy? Misionera. No veo la papeleta ya que me costó aceptar irme a ser misionera. Pero digo, bueno, pues yo voy a ayudar con lo que tengo y con lo que sé. Pero es que cuando nosotros llegamos me dijo, ¿tú quieres ser la jefa de estudio? Y digo, ¿yo? Madre mía. Entonces, el primer lugar es que el Señor nos hace competentes y suficientes, pero no por nosotros mismos, sino porque Él está con nosotros, no nos equivocamos aquí. Y la segunda cosa, el segundo lugar, es que Dios también nos encarga, nos autoriza y nos acredita. Esto va otra vez con respecto a lo que dije antes. Primero Dios te llama, pero luego la autorización y la acreditación tiene que venir también como parte del reconocimiento de la Iglesia sobre una persona. Es así. Entonces, con ese bagaje que Dios nos hace aptos, y si te hace aptos, hará que la Iglesia lo vea y te reconozca. Yo estaba pensando, ¿cuántas veces tengo que escuchar ese de que yo no puedo, no soy capaz, no, yo no, porque yo no tengo la preparación suficiente, ¿vale? Y entonces, ¿cuándo la tendrás? ¿Cuándo sabrás que la tienes? Yo no sabía, yo sabía que no la tenía, pero cuando fui y me vi en la obligación y en la necesidad de hacer las cosas porque no había nadie más para hacerlo, me tuve que poner las pilas, orar mucho, apoyarme en las oraciones de mis hermanos que estaban orando por mí y aprender todo lo que podía para hacerlo lo mejor posible. Y no, imagináis de cuántas me sacó el Señor, muchísimas. Pero quiero dejar a las personas que piensan así, que piensan que yo no puedo hablar en público, yo no puedo hacer esto porque no tengo la capacidad, yo no puedo ir aquí o allá porque no tengo tiempo, etcétera, etcétera. Dice 2 de Corintios 3, del 5 al 6, dice, y no es que por nosotros mismos seamos capaces de poner a nuestra cuenta cosa alguna. Por el contrario, nuestra capacidad procede de Dios. Hermanos, nuestra capacidad procede de Dios. Y es que Él nos ha capacitado, el Señor nos ha dado dones para servir en la iglesia. Y es verdad que no intentes trabajar en lo que no es tu don, pero una cosa es el don y otra cosa es la tarea. Y a veces tenemos tareas para las que no tenemos dones y tenemos que hacerlo. Es como cuando estamos en casa. En nuestra casa, si podemos evitar que venga el fontanero, pues lo evitamos, ¿no? ¿Sí? Y cuando ya se sale el agua, pues va a buscar al fontanero. Pero de momento, cortar el grifo de paso hasta yo sé hacerlo, ¿no? Entonces, nuestra capacidad procede de Dios, que nos ha capacitado ¿para qué? Pues para ser servidores de la nueva alianza, no de la letra, sino del espíritu. Pues la letra mata, mientras que el espíritu ¿qué? Da vida. Da vida, hermanos. El espíritu da vida. Y por eso el Señor nos
nos capacita. No tanto a los que tenemos mucha inteligencia o mucha sabiduría o muchos conocimientos, sino a los que estamos dispuestos o disponibles. Así que, hermanos, comprometámonos con la misión, comprometamos con nuestra ciudad. En Águilas, aquí mismo, ya empecemos a comprometernos con predicar y con evangelizar y con compartir, pero también en nuestra región y también en el mundo. Es verdad que no podemos ir a todos los países del mundo, pero tenemos formas para participar y eso es importante. El domingo pasado hablábamos de las ofrendas, ¿no? Y tanto nuestras oraciones como nuestras ofrendas solo son un reflejo de nuestra actitud delante del Señor. Así que unidos entre nosotros como iglesia, unidos con los hermanos de nuestra región, unidos con otros creyentes del mundo, hermanos, abriremos más caminos. Nosotros hemos continuado el trabajo que otros empezaron, pero también hemos abierto caminos. Quizá en el trabajo que hemos hecho hemos abierto camino para que la iglesia tuviera sus reglamentos, se organizara, se independizara. También hemos abierto caminos para abrir ministerios pastorales autóctonos en el país. Solo hemos hecho un trocito de trabajo, pero hemos abierto caminos. Otros harán otros caminos. Así que nosotros apoyemos a los que van y abren caminos por nosotros. Que el Señor nos bendiga. Amén.